Hola, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Ana Polanco, estoy aquí con mi querida amiga y colega Giselle Guerrero. Estamos haciendo esta serie de videos, ¿no? Esta propuesta que nos trae súper emocionadas, que es desde un punto de vista astrológico, revisar películas, series, incluso libros que estén ahorita muy en boga y bueno, se los contamos para que si tienen interés de conocer más o que exploremos alguna película, ya sea que esté ahorita o del pasado, lo que ustedes quieran, cuéntenos si esto les parece relevante, porque a Giselle y a mí nos encanta. ¿Cómo estás, amiga? Hola Ana, estoy súper contenta y emocionada de estar acá porque hoy vamos a estar hablando de una película que está pero súper hot en el momento porque, bueno, además de que ha sido un éxito tanto en taquilla como en streaming, es un tema que se ha explorado muchas veces en la historia, es un tema que es muy vigente, pero fue escrito hace más de 200 años. Estamos hablando de Frankenstein, que es la película que vamos a estar analizando, interpretando con criterio astrológico en el día de hoy. Me encanta, qué bueno que estamos haciendo esto. Me tiene muy emocionada ver esta esta mirada, ¿no? Que creo que a todo el mundo nos va a explotar la cabeza de las cositas que fuimos encontrando, que están súper, divertidas. Así que, pues que nos digan, ¿no? Si hay alguna cosa que les interese ahí que veamos, o también ustedes qué encuentran, ¿no? ¿Qué encuentran? Y, ¿sabes qué? Me encantaría que nos dijeran. eh, yo me quedé anonadada de los contactos, de las cartas de varios integrantes de esta película que hacen mucha conexión conmigo. Y creo que siempre es súper interesante que vean, ¿no? Si de pronto esta autora, ay, es que me fascina porque el libro Chiqui Wow, busquen en las cartas si hay cosas que les atraen o que tienen conexión en su propia carta natal. Siempre es súper interesante ver eso, ¿no? Que nos cuenten si tienen cosas también en común con ellos. ¿Qué opinas? Que seguramente van a encontrar algo muy importante en común en sinastría, porque todo lo que nos gusta afuera es un reflejo de lo que nosotros tenemos adentro. Así que ese ejercicio está muy divertido. Mil por mil, me encanta, me encanta. Entonces, ¿qué te parece si comparto? Y, oh, no sabes qué, tú sabes compartir mejor seguramente que yo. Tú tienes ahí la presentación, ve. Ay, qué bonita nuestra portada, me encanta. Te quedó hermosa la portada. ¿Qué tal, el Frankenstein. Y esto está muy importante y decidimos poner esto para que vean la figura de Frankenstein con la que hemos estado casadas toda la vida, todos los Halloweens. Es esta, ¿no? O sea, esta imagen que es súper relevante con los dos tornillos aquí en el cuello. Me parece que está súper, súper interesante. Y la del nuevo, la nueva, ¿cómo le llaman? Criatura, ¿no? O, La sí, criatura. la criatura, genial. Ajá. Vamos a arrancar. Bueno, no, antes yo quería comentar algo de lo que estabas hablando de la imagen. Ajá. Porque fíjense que la imagen con la que todos estamos casados, que es la que muchos de nosotros usamos para disfrazarnos en Halloween, Mm, es este Frankenstein que era verde, que era como un monstruo lento, con el que era un poco más difícil conectar. Ahora claro. esta versión, que es la versión de Guillermo del Toro, es mucho más humana, pero representa la monstruosidad de una forma más visceral, o sea, está hecho de trozos de cuerpo humano y advierto que si no has visto la película, aquí te vamos a dar un montón de spoilers, así Sí, que no, sí. ponle pausa, ve la película y Y regresa. regresa. Me encanta. Porque esta es una película que para poderla analizar astrológicamente vamos a tener que hablar de fragmentos, de cosas que vemos, tomando en cuenta que la representación de la criatura es mucho más escorpiana, ¿no? Vemos en la película cómo cortan las partes humanas, cómo está todo expuesto, es como mucho Muy más crudo, ¿no? impactante, es muy Muy crudo, cruda. es muy crudo. Sí, 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 Así que sí. bueno. Antes de llegar a la película, tenemos que ver dónde nació. Y esto nació de un libro. Totalmente. Sí, esto me parece que es como súper importante que todo el mundo sepa que nuestra base es la autora, ¿verdad? O sea, de ahí
nace como toda nuestra visión astrológica. Y pues esta es la carta, esta es la única carta que tenemos que sí está la hora de nacimiento. Entonces, aquí sí nos podemos fijar muy bien en las casas y esta es la carta de Mary Shelley, ¿no? Ahí está, que nació el 30 de agosto de 1797. Y tú nos ibas a contar un poco cómo nace el libro, ¿no? Sí, ¿Cómo nace esto? es bien particular. De hecho, la vida de ella es muy particular. Ella estaba casada con un escritor. Eh, Ella también escribía, pero el que era el escritor famoso era su pareja. Estamos hablando de que esto es Típico. principios de 1800. Los que trabajaban y los famosos eran los hombres, no las mujeres. Ella tiene una vida bastante dramática. Eh, Se casa muy joven, queda viuda muy joven, tuvo 4 hijos, de los cuales murieron 3. O sea, su vida es muy sufrida, es una vida bastante dolorosa. Pero el origen del libro es muy divertido porque ella, como vivía en el mundo de las editoriales, pasa unas vacaciones en casa de un amigo escritor, un amigo de la familia, y bueno, para pasar el rato, el escritor propone un ejercicio, un juego, que es que escriban un cuento de terror. Habían estado hablando de terror, estamos hablando de que en 1800 estaba muy en boga hablar de los espíritus, de las sesiones espiritistas, entonces bueno, se inspiran y deciden que van a hacer un juego a ver quién escribe el mejor cuento de terror. Y así surge este libro de Frankenstein. Y ella estaba muy influenciada por lo que estaba sucediendo en la época. Estamos hablando de una época en la que ya se estaba experimentando con la electricidad, donde se estaban dando grandes avances a nivel científico, pero bueno, esos avances venían acompañados de unas pruebas, de unos experimentos que podían ser moral y éticamente cuestionables. Entonces ella se inspira en esa realidad que está viviendo. Ella incluso fue a una feria de ciencia donde vio unos experimentos con electricidad y eso le impacta y de allí es que ella escribe este libro. Me encanta. Y nada más como para recordarle a todo el mundo cuando lo vea, no se vayan con la finta de pensar, o sea, puedes poner en el cursor donde está el medio cielo, o sea, donde está la 10, ahí está, acuérdense, donde está la flechita, porque si no nos podríamos ir con el grado 29 de Piscis, nada más recuerden que ahí está el medio cielo. Y a mí esta carta me parece hiper, interesante, ¿no? Ve cómo tiene ese Saturno hiperangular, ¿no? Que aparte es como el maléfico en secta, o sea, ahí nos puede contar un poco estas cosas como tan complicadas que han pasado en su vida. Ese Plutón hiperangular también, ¿no? Que habíamos hablado, ¿no? Dentro de Y en nada va a ser, Acuario. ajá, en Acuario, ¿no? Dentro de nada va a ser su retorno de Plutón. Dentro de nada, bueno, en unos años, eso está súper interesante. Y cómo está la luna, que es la regente del ascendente, también en cuadratura ese Mercurio. Eh, Mm. si ahí tiene luna cuadratura a Mercurio, un Mercurio de bastante bueno, ¿no? Tiene un Mercurio súper bueno. Y creo que es una carta muy interesante en términos de cómo se nota que es un sol Urano, ¿no? Muy visionaria, muy heavy, ¿eh? Porque lo que ella llega a escribir, lo que ella llega a imaginar, es muy tremendo, impactante incluso ahora, ¿sabes? O sea, me parece que es una visionaria esta chava, ¿no? Una carta muy interesante, me parece. Que es particular, ¿no? Porque viendo esta cantidad de energía Virgo que ella tiene, Sí. de persona que es muy minuciosa, que se enfoca en el detalle, es muy Mm, científico su pensamiento, ¿no? Como esta total. sería la carta de una persona que trabaja en medicina, en ciencia, en investigación, ese Mercurio en Virgo súper de detalles, de ir a lo profundo. Ujú. Y ese Plutón en Acuario, en el mediocielo tan tecnológico, tan relacionado con la electricidad, también con los avances, con el progreso, estaríamos viendo la carta de una persona que quizás en este momento trabajaría en una empresa de tecnología, por ejemplo, que sería Ah, la CEO de una empresa de tecnología. sí. Pero en aquel momento eso no lo podía hacer, entonces ella canaliza esa energía escribiendo un libro
que tiene un contenido muy científico, porque para los que leyeron el libro y para los que vieron la película, ven toda esta parte médica de las disecciones, de la conexión de cada miembro, de las funciones de cada una de las partes del cuerpo. Eso es muy Virgo, es del funcionamiento minúsculo de cada Claro, célula. Y el uso de la tecnología para darle vida a esa criatura, ¿no? Ella canalizó toda esa energía muy futurista de la manera que se podía para el momento y fue a través del libro. totalmente, ¿no? Totalmente, sí, qué interesante Y esta carta. me gustaría hablar de Lilith en Ujú, Acuario, porque es muy futurista, o sea, esta es una mujer, primero, muy adelantada a su época, tan adelantada a su época que más de 200 años después su libro sigue inspirando películas. Una mujer que sabe de ciencia, que sabe de tecnología, que es excelente escribiendo, o sea, nada que ver con la mujer de 1797 que normalmente no trabajaba, que en estos temas no se, o sea, no se metía. Esta es una mujer que le da mucha importancia a la parte intelectual, al conocimiento y también a la libertad, ¿no? No solo la Lilith en Acuario que quiere un tipo de libertad, en este caso mental, para crear, sino con una luna en Sagitario que claramente quería explorar nuevos horizontes. ¿A ti qué te sí. parece? Me parece súper interesante esta carta y creo que también, creo que habla de temáticas, o sea, su libro, ¿no? La apuesta del libro pues sí es increíblemente disruptivo, ¿no? O sea, es tremendo, me gusta muchísimo y además ve cómo también esa Venus cuadratura a Saturno, ¿no? Aunque bueno, podríamos decir que están en cierta recepción, ¿no? Porque también Saturno está en la triplicidad de Venus. O sea, hay muchas cosas que me parece que nos pueden contar lo compleja que fue su vida, ¿no? O sea, cierta complejidad, pero a la vez ciertas situaciones que esa complejidad hace que estemos hablando de ella en 2025. O sea, está guau, ¿no? Qué curioso cómo su carta no solo describe su vida personal, por ejemplo, este Venus Quirón en la 5 perdió, de 4 perdió 3 hijos, Ujú, y esa cuadratura con Saturno en Cáncer, Saturno en la casa en el signo, perdón, que está relacionado con la maternidad, pero además de eso, esa Venus Quirón, esa sensibilidad a la estética, pero no a la estética hermosa de una Venus en Libra, es una estética dañada o afligida o adolorida de ese Quirón en Libra sí, que ella logra hacer un monstruo con el que todos nos identificamos incluso ahora, no es un monstruo que nos termina pareciendo bello al final de la historia. total, sí, me parece súper interesante. Y a diferencia, bueno, si quieres ahorita que vayamos avanzando, vamos ahí como poniendo, porque además ella escribe este libro teniendo 21 años, o sea, se publica en 1818 cuando tenía 20, iba a cumplir 21, creo. O sea, vean nada más el nombre, ¿no? Frankenstein o el moderno Prometeo, ¿no? O sea, hablando perfectamente del mito de Prometeo, ¿no? O sea, me parece que también vuelve ese sol Urano a notársele muchísimo, ¿no? Esta es la carta de cuando se publica el libro que salió justo el 1 de enero de 1818, estaba calculada a las 12 del día, ¿no? Porque no sé a qué hora lo publicaron, no tengo ni idea, no tenemos ni idea, pero bueno, esta es la carta por quien la quiera ver más a fondo, pero en la otra ya la tenemos comparada con la carta de nuestra Mary Shelley, ¿no? Que antes de entrar en la comparación de las cartas, interesante los nodos, nodo Total, norte en Tauro y nodo sur en Escorpio, el tema de la vida y la muerte, el totalmente. cuerpo y la descomposición, o sea, muy llamativo que será el ciclo de eclipses del momento. Sí, El tema Virgo Piscis, o sea, les empezamos como a decir que por dónde tienen que empezar a mirar, porque por ujú, supuesto que es un montón de información. Y si ustedes van descubriendo cosas que nosotros no vimos, lo dejan en los comentarios porque nos sirve muchísimo claro. para seguir descubriendo.
Presten atención a lo que pasa en Sagitario. Y bueno, también lo que está pasando con este Mercurio es interesante. Así que bueno, continuamos. Sí, está bien. Bien, interesante, porque saben que también una de las cosas súper interesantes que pasaban es que ven que todos en esto, ahorita estamos como en un sextil y nuestras cartas natales tienen un sextil entre Neptuno y Plutón, ¿no? Todos tenemos ese sextil y aquí estaban en cuadratura. O sea, aquí en ese periodo, Neptuno cuadratura Plutón, ¿no? Era, ahí lo tenían en cuadratura. Me parece que eso es bastante interesante como de checar en parte el ciclo, ¿no? Y bueno, o sabemos que Júpiter tocando a la Luna, regente de la casa uno, que se lo publiquen. Me parece que para que le publicaran este libro ha de haber sido dificilísimo. ¿No? O sea, siendo mujer, la temática, no, yo creo que sí ha de haber sido ahí como un hito, bastante interesante. Y aquí, como muy, muy bien mencionabas, tenemos a ese Saturno en Piscis, ¿no? Haciéndole la oposición al Marte natal, también haciéndole y la a punto de hacerle, si no es que ya se la hizo la oposición al Sol. Es un momento muy clave y pasando por la casa 10, ¿no? O sea, ese Saturno ahí pasando por la casa 10 me parece brillante. O sea, creo que es brillante, ¿no? ¿Qué opinas de esto? No, y que, o sea, si nos ponemos a ver, ese Saturno venía de haberle hecho la conjunción partir al medio Ujú, cielo y a Plutón, ujú, o sea, que ese fue ajá. el parto, o sea, el proceso Totalmente, cuando de lo escribir el escribían, ¿no? libro. Sí. Ujú, Exacto, materializar esas ideas, ideas futuristas totalmente muy poderosas. De hecho, se comenta que Frankenstein es el primer libro de ciencia ficción, o sea, es como que ella ujú, creó el género. Es lo que totalmente. mucha gente piensa, ¿no? Por ahí creo que Carl Sagan decía que hay otro libro previo que podía ser el precursor, pero en general se dice que este fue el primero que oficialmente era un libro de ciencia ficción. Sí, dicen que hay otro, pero ha de ser tan X que no nos acordamos. Entonces Exacto. podríamos decir, y a mí me da igual, viva mi Mary Shelley, para nosotros es el primer libro de ciencia ficción. Me parece que es súper, interesante el momento en el que esto sale, ¿no? Y a mí me parece muy interesante también los ciclos que tenían su carta, ¿no? Saturno haciéndole trígono a su Saturno natal o a punto, parte de ese ciclo tan importante de cuando ella nació, ya sé que era muy joven, pero está en ese trígono que ya estaba a punto de terminar un ciclo, esto me parece que es brillante, y también cómo acaba de tener, porque tal vez cuando lo escribió estaba pasando, la cuadratura Urano-Urano, ¿no? O sea, ya sé que está ya 17, pero seguramente cuando lo escribió podía haber estado activada esa, cuadratura. Entonces creo que está súper interesante. O sea, me parece que es muy interesante ahí ese momento, ¿no? Es una carta de muchas cuadraturas mutables. Tenemos a Marte en Géminis, Y retrógrado cuadrando además. Sol, retrógrado. Marte está retrógrado. Cuando fue la publicación, estaba retrógrado en Géminis. Haciéndole cuadratura a su sol, había hecho, bueno, no sé si logró llegar a hacer la cuadratura con Urano, pero cuando arranque directo o cuando arrancó Ujú, directo le hizo la cuadratura. Y ella, bueno, tiene su nodo sur en Géminis, o sea que el tema de la escritura, su nodo norte, perdón, en Géminis, ujú, el tema de la escritura era importante, pero de alguna manera se ve que en ese entonces quizás en ese momento no fue tan famosa como lo es ahora, ¿no? Con todo esto sucediendo, con ese nodo norte en la 12. ujú. La fama llegó después. Sí, está bastante interesante esto, ¿no? Entonces, estás viéndolo desde la publicación del libro de Frankenstein. Muy bien.
Y bueno, lo que está sucediendo en Piscis, que tenemos a Quirón en Ujú. Piscis, a Plutón en Piscis, ese Plutón en oposición al Mercurio. Bueno, está amplia la Todavía le oposición. falta un chorro, sí, todavía le falta un montón. Pero en algún momento se ve que se lo hizo, porque creo que luego lo volví a reescribir, ¿no? O sea, creo que en algún momento lo reescribió. Vete tú a saber si Eh, Plutón Unos fue. años después como que le agrega cosas, le Exacto. agrega unos capítulos, me parece. A lo mejor ahí fue la oposición exacta de, de Plutón con ese Mercurio, ¿no? O sea, ujú, Vuelve a haber un tema en Libra, a pesar de que no está haciendo conjunción con nada, pero lo Libra se va a repetir, lo van a ver más adelante con otras ujú, personas acá. ujú. Sí, exacto. Y aquí tenemos la película famosa con la que todos nos identificamos, que todos recordamos y de donde sacamos esta imagen de la que nos hemos disfrazado o que conocemos a alguien que se disfrazó, que es Frankenstein, de el hombre que hizo al monstruo. Sí, exacto. Aquí está increíble que también te acuerdas que vimos la carta del actor principal y también tenía 1000 de Piscis. Ujú. Mil de Piscis. Ya no lo pusimos porque era mucha información, pero tenía todo en Piscis, ¿no? Entonces aquí lo que estamos poniendo es la carta de Mary. Luego en el anillo de en medio está la progresión secundaria al 21 de noviembre de 1931 y luego la carta del momento, ¿no? Y aquí por lo que ponemos esto es, vean cómo está el ascendente progresado, está haciéndole cuadratura al Saturno natal, que es regente del medio cielo, que eso me parece que es interesantísimo. Y por tránsito, vean cómo está Neptuno haciéndole conjunción al Sol natal. Obviamente aquí mi Mary pues ya no vivía, ¿no? Nada más para que vean cómo está muy interesante que muchas veces se puede continuar viendo, ¿no? Cómo sigue activa la carta. Es súper interesante verlo. Y los nodos, como ahí decías, ¿no? Se están haciendo eclipses, seguramente haciéndole cuadratura al Saturno natal y también en el ascendente y descendente progresados, ¿no? Que está genial. Y fíjate ahí cómo está el medio cielo a 11 grados, tal vez aquí se podría rectificar un poco la carta, porque el medio cielo estaba ahí a 11 grados, entonces, a lo mejor, no sé, ¿no? Sería un buen, como punto para checar. Y ese Saturno a punto de hacerle la conjunción al Sol progresado. Muchas cosas estaban pasando en este momento. Y vean cómo igual Plutón haciéndole la oposición al Sol progresado, porque luego es súper interesante ver eh, cómo los tránsitos pueden tocar las progresiones y se notan un chorro. Aquí se notaba un montón cómo las progresiones activaban esta carta, además de por tránsito. Y también recuerden, muchas otras técnicas que podríamos sacar. Podríamos sacar arcos, para dar y regalar. Nada más estamos, o sea, utilizando estas que son muy sencillas de ver, que son súper fáciles para pues aprender juntos y divertirnos de las muchas cosas que pasan aquí. ¿Cómo ves, amiga? Bueno, veo un Venus exaltado, o sea, progresado, exaltado en Piscis, haciéndole oposición a su Sol en Virgo. Es llamativo cómo se repiten temas, ¿no? Este tema Virgo-Piscis, bien sea por nodos o por puntos, a lo largo de todas las cartas que vamos a ir mirando, vamos a ver esa energía, ese eje bastante activo. De hecho, la energía mutable bastante activa en general. Y lo Eh, que tú decías, algo que estabas diciendo antes, que cómo se notaba que iba a ser una película, ¿no? con Neptuno, sí, el Neptuno Neptuno al sol. en Ujú. conjunción con el Sol, el Neptuno de la película, los tránsitos, el momento cuando se lanza la película, haciendo conjunción con el Sol natal, estamos hablando Sí, que Neptuno es el representante del cine y que hiciera la conjunción exacta es demasiado divertidísimo. Sí, representativo de total. la película, ¿no? Me llama la atención que en este caso el enfoque estaba en Virgo, entonces quizás estaba como más en la apariencia del monstruo
O sea, tenía que ver como más con lo físico y vamos a ver el contraste de la película ahora con un Neptuno ya en el último grado de Piscis, retrógrado, Ujú. donde la historia parece irse más a la emoción y a la empatía y a la compasión y al perdón. O sea, es mucho más emocional que quizás lo que se estaba tratando de comunicar en este momento, ¿no? También hay que ver las herramientas que había disponible y el contexto. Total. Y bueno, nota que no tiene nada que ver con la película, pero me causa mucha gracia, es que pues, esta película fue publicada el día de mi cumpleaños. Aquí yo ni pensaba existir, mis papás no habían nacido, pero me da Claro. risa porque mi sol está ahí también. Sí, está increíble, ¿no? Y ve cómo también estaba muy escorpiano lo que le estaba pasando a la Mary Shelley, Sol, Marte, Mar- Luna en Escorpio, ¿no? También por progresión, a punto de cuadrar al... Ah, no, ya estaba cuadrando al medio cielo. Mira, el Marte cuadratura al medio cielo y la Luna cuadratura al medio cielo. Qué interesante. Qué interesante. Y aquí yo pensaba, ¿no? Yo decía, ¿será que Mary Shelley, si hubiera visto esta película, sería feliz? Hubiera dicho, wow, esto está interpretando todo lo que yo quiero. Es un punto interesante, ¿no? O ¿Con sea, cuál crees tú que se habría identificado más? ¿Con esta que estamos viendo acá o con la de Guillermo del Toro? mira, yo te voy a decir algo. Yo no he leído nunca el libro. Tengo unas amigas del Book Club que lo están leyendo y dicen que es wow, ¿no? Una amiga que tiene 5 planetas en Escorpio, obviamente está, pero rayada, feliz. Me dice, no, 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 no sabes las descripciones y tal, ¿no? Lo voy a leer para ver. Creo que el que es más como real, o sea, ves que hubo uno de Robert De Niro, ¿no? Ujú. Que hasta o sea, que hace la novia y todo el rollo. Creo que ese era muy realista, o sea, era muy apegado al libro, pero creo que este también, ¿no? Creo que este Eh, está sí, bueno, el de ahora, la de ahora. Lo que pasa es que la de ahora, el director se tomó una licencia creativa y fue que él le agregó la perspectiva de la criatura. Porque el libro original está contado desde la perspectiva de de Víctor. Frankenstein, de Víctor. Pero en esta hay una parte, la última parte, que es donde vemos cómo lo vive la criatura, cuál es su experiencia desde que es creado hasta, bueno, hasta que vemos lo que sucede. Claro. Eh, Eso es como la parte nueva, que a pesar de que no está escrita por Mary Shelley, yo pensaría que fue lo que ella escribió. Yo todavía no he leído el libro completo, lo estoy escuchando en audiolibro Ujú. o sea, la atmósfera, como ella describe las cosas, a mí me parece que está muy bien representada en la película de Guillermo del Toro. La selección de colores, como todo tan oscuro, tan frío, Claro. pero es así, el libro te hace sentir como soledad, como desesperación. Vamos a ver a Guillermo del Toro, que es el director de esta nueva versión de Frankenstein. ¿Qué nos Sí. cuenta? Aquí lo muy importante que tenemos que recordar es que no tenemos hora, a partir de ahora no hay horas de nacimiento, ¿no? No tenemos la hora de nacimiento de Guillermo del Toro. Eso significa que no estamos seguras si la luna está en Escorpio o en Sagitario porque se mueve. Esto está calculado a las 12 del día. A mí me gusta calcularlas a las 12 del día porque así puedo ver que si todo el tiempo estaba la luna en algún signo y sobre todo vean si hay algún planeta rápido como Mercurio o Venus, si ese día también cambiaba de signo, que puede pasar, ¿no? O sea, por lo general no, pero aquí puede pasar. Guillermo el Toro obviamente es un gran mexicano, viva mi paisano, ¿no? Me parece que está sensacional la carta y súper divertido porque vamos a empezar a ver muchas, bueno, me encanta porque vamos a ver muchísimas cosas que tiene que ver con Mary Shelley. ¿Quieres que veamos con Mary Shelley y después la película o vemos antes lo de la película? A ver cuál sale primero. No sale primero Estaba, la no, es que sinastría. estaba atrás la película. Me la salté. Ay, me la salté. Ajá. Pero bueno, qué bueno que vimos a este varón y aquí es cuando
abren la premiere de Frankenstein 2025, porque hay un chorro de películas de estas, ¿no? Pero este está ahí como muy bueno. Y aquí vemos, recuerden que la base siempre va a ser Mary Shelley, es lo que podemos progresar, es lo que podemos ver mejor. Y el día que sale en cine, porque hubo aunque está en Netflix, hubo unas presentaciones en cine, entonces es ahí cuando sale al mundo, ¿no? Y bueno, obviamente todo está activado en la carta de nuestra Mary, empezamos por el regente del ascendente, ¿no? Saturno le ha estado haciendo cuadratura Saturno en tránsito le estaba haciendo la cuadratura a, B, a la luna, que es regente del ascendente, súper Está aquí. interesante, ¿no? Otra cosa muy interesante es que recuerden que en septiembre hubo un eclipse en el grado 29 de Virgo que hizo cuadratura también a esa luna. Me parece súper interesante también ahí como verlo. Y si vemos la carta progresada, está, Mary está a punto de tener otra nueva luna nueva progresada, un ciclo lunar nuevo y vean cómo está estimulado por Júpiter en tránsito, que está haciendo estas como cuadraturas, ¿no? Llegó al 25, entonces sí, como que llega un poco ahí como a estimularlo. Habíamos visto el Saturno, ¿no? Que también le hace oposición a Mercurio, natal. eh, ¿Y qué otra cosa? Ah, y Plutón en tránsito haciéndole cuadratura a Júpiter progresado, que es regente del ascendente progresado. Recuerden, todo esto es progresado, 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 ¿no? O sea, lo estamos usando todo como en progresión. Y bueno, creo que es súper interesante ver cómo también su carta y lo que decías de los nodos, ¿no? Virgo, Piscis, Virgo, Piscis, Virgo, Piscis, todo ahí. Estamos viendo acá cómo el nodo está acercándose al Urano natal de Ujú. ella, o sea que va a tener eclipses sobre su Urano natal. Sí, mira, va a tener ya tuvo eclipse sobre el Mercurio, va a tener un eclipse el 3 de marzo sobre Urano, pero el más importante es que va a haber un eclipse el 17 de febrero en el grado 28 de Acuario, que va a caer en su medio cielo y es cuando están los Óscares, ¿no? Entonces seguramente va a ganar muchos Óscares esto y ojalá que pues ella lo esté celebrando. Y va a tener eclipse nuevamente el 28 de agosto y va a ser en el grado 4 de Piscis, que le va a hacer oposición al Marte y al Sol, ¿no? O sea, ahí todavía tiene sus eclipses nuestra Mary. Bien, fíjense que siempre tiene ese eje muy, muy estimulado. Ella tiene mucha Ujú. energía Virgo. En este momento, para este momento, su Venus progresada está en Piscis. El nodo ya pasó por su Venus progresada, o sea, es decir, que ya los eclipses de alguna manera pasaron por allí. Se me está escapando algo que les quería comentar. Lo Libra, el tema Libra, que me parece muy curioso porque se repite. Fíjense que acá estaba en tránsito Venus en Libra. En las cartas anteriores siempre vimos que había o una luna en Libra, algo estaba sucediendo en Libra en los tránsitos y esto está pues tocando su medio cielo progresado. Em, y se me está escapando algo que había visto. Bueno, todo el tema escorpiano de los tránsitos es muy chistoso porque, bueno, es una película que tiene que ver con la muerte, por supuesto, que Sí, teníamos que claro. ver algo Escorpio. Con la película anterior vimos que el Sol estaba en el grado 28 de Escorpio, ahora vemos a Marte, Lilith, Mercurio y la Luna en La Escorpio. luna en Escorpio, sí. Siempre vemos cosas en Escorpio, es bien divertido esto. Había otra cuadratura que se me escapó, que creo que era con Mercurio. Bueno, esa sí se me escapó. ¿Cuál sería? Bueno, Ah, no, ya, íbamos a ya si hablar ustedes no. del trígono también, tienes razón, era Marte trígono a Mercurio,
el Marte progresado le está haciendo el trígono al Mercurio natal. Y bueno, No lo veo. todo, Marte todo, todo progresado está. al Mercurio natal. Acá está, perfecto. Sí, 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 sí. Está bien, bien interesante cómo también está muy activa esta carta y cómo se nota que cuando sean los Óscares, que creo que son en febrero, esta carta, o sea, va a tener premios, reconocimientos. Yo no dudaría que venda muchos libros ahora. O sea, no dudaría que vuelva otra vez ese subidón, de venta, ¿no? Y que, porque creo que van a hacer una segunda parte, o va a salir otra parte, no sé si es de Guillermo del Toro, pero de alguien que es también muy relevante. Entonces creo que está muy interesante, ¿no? Y hay algunas anécdotas interesantes, ¿no? Porque viendo la calidad del tiempo de este tránsito sobre su carta, de lo que quería lograr el director Guillermo del Toro con esta película. Y hay una entrevista donde él dice que todas sus películas anteriores fueron la preparación para hacer esta película, porque él siempre supo que iba a ser Frankenstein. Ahora vamos a ver dónde tiene Guillermo del Toro todas sus cosas, ¿no? Sí, no, está cañón conectado con Mary Shelley, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces ya vimos esta, que no, ya vieron, ahí si la quieren checar, recuerden, no pueden ver casas, no estamos seguros si la luna está en Sagitario o está en Escorpio. Eso es. Bueno, quiero que tengan en su memoria este Saturno, por favor. No lo olviden jamás. Ujú. Sí, es que las Todo el cartas tema están. Virgo, siempre hay algo Libra por allí y este Quirón en Piscis. Bueno, entonces ahora vamos a ver la sinastría. Sí, Estamos viendo la carta de Mary Shelley adentro y en la rueda externa la de Guillermo del Toro. sí, no, esto es tremendo. Es que a mí, en primera tienen el mismo eje nodal, es el mismo, ¿no? O sea, eso me parece que es brillante. Y el de él le hace conjunción a su luna. O sea, el nodo sur le hace conjunción a la luna natal de Mary. Recuerden que la luna en la carta de Mary Shelley es importantísima porque es la regente del ascendente. Es súper importante. Y otra cosa hablando de ciclos que me pareció tremenda es como estaba el retorno de Neptuno. O sea, Mary Shelley tiene Neptuno en Escorpión. La segunda, a la siguiente vez que hubo Neptuno en Escorpión, lo tiene Guillermo del Toro, ¿no? Ahí está, aquí. Ahí se fueron, se fueron. Me fui. Sí, no te preocupes. Acá, Ahí Neptuno. está, ¿no? Y tienen el mismo Urano y en el mismo grado. Entonces, si tomamos en cuenta los ciclos de estos planetas, es súper interesante ver cómo están muy alineados, ¿no? O sea, los nodos, el mismo Urano, el mismo Neptuno. Creo que eso es muy significativo y muy divertido, ¿no? Y pues yo creo que estos podrían haber sido esposos sin lugar a duda, ¿no? O esposos, mejores amigos. O es la reencarnación de ella. Es la reencarnación de nuestra Mary, ¿no? O sea, me parece que está brillante. Simplemente ve el Sol oposición al Júpiter natal. El Sol de él le hace oposición al Júpiter de ella, ¿no? Y cómo, qué interesante también cómo el Venus de él le hace conjunción al Sol, al Marte, o sea, a todo, a todo, 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 todo. Y lo que Y tú este decías al Saturno principio. espectacular, que era el que les decía que no olvidaran, Sí. Saturno en Acuario, sobre el medio cielo y el Plutón de ella, me parece muy poderoso. Este es el lugar donde va a ocurrir el eclipse de febrero, el que El mencionaste. Entonces, 17, tiene todo sí. el sentido del mundo de que se lleven muchos Óscares, porque, o sea, aquí esto está muy, muy mandado a hacer. Sí. Y aquí es cuando podemos ver, y esa es como a mí lo que me gustaría que todos checáramos, cuando tenemos una conexión muy tremenda con una escritora, con un director, con un artista, con algo, es súper interesante ver eh, las conexiones, vean, ¿no? Y aquí, bueno, está más conectada la carta que nada, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, Guillermo del Toro les mueve
profundamente, porque es un hombre que toca muchos corazones, ¿no? Muchísimos, y es no solo por su trabajo, sino también por su tipo de personalidad, por lo generoso que es, por lo simpático que es, y a la vez por lo intenso y lo profundo, porque su obra es intensísima y profundísima, ¿no? O sea, es tremendo esto, ¿no? Entonces creo que podemos checar si ahí ustedes tienen como cosas interesantes con ellos, ¿no? Por ejemplo, lo escorpiano, cómo lo expresa él en las últimas entrevistas haciendo la gira para esta película. Ajá. Él habla mucho de, bueno, le preguntan mucho sobre los monstruos porque él se ha hecho famoso por sus monstruos. Él tiene, todas sus películas tienen figuras que son memorables precisamente por la monstruosidad que Sí, termina siendo conmovedora. O sea, no es el monstruo que repele, sino es el monstruo con el que te conectas. Y él sí, cuenta que de pequeño él tenía mucho miedo. Él era muy, muy miedoso y que él recuerda una noche haber negociado con esos monstruos, así como, bueno, si ustedes me dejan en paz, yo voy a dedicar mi vida a hacerles películas. Y fíjense, esto tan y lo hace. neptuniano, en Escorpio, creo que que su Quirón en Piscis también está ahí, como el tema del sufrimiento, del dolor, de la compasión. Él es muy compasivo con esas figuras que no son visualmente atractivas. Eh, Totalmente. me parece muy, muy linda la representación que él hace, donde incluso en las entrevistas él habla de que termina siendo mucho más humano este personaje, la criatura, que el propio doctor. Y que esto sigue vigente, y por eso el libro ha sido tan vigente, porque en cada época, en cada etapa importante de la historia, esas son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros diferentes? O sea, ¿por qué somos humanos? ¿En dónde recae nuestra humanidad? Y bueno, creo que esos temas tan profundos relacionados con Piscis, de la compasión, pero también con nosotros como especie humana de Acuario, la parte más racional e intelectual él las describe, o sea, las describe muy bien en su obra. Sí, totalmente, totalmente. Me parece muy interesante eso. ¿Y viste que la Lilith le hace conjunción a la luna? La Lilith de él. De él a la luna de ella, que me parece como, no sé si interesante, me parece que simplemente él se identificó con ella, la usó a ella para Ujú. poder dar expresión a algo que quizás él normalmente no podía expresar, ¿no? Total, total. Recordemos que Lilith es la energía femenina que no expresamos con facilidad porque genera rechazo, porque puede hacer que seamos excluidos. Y bueno, básicamente él habla de los excluidos en todas sus películas. Y en esta, la criatura es el excluido de los excluidos, es el más excluido de la historia, o sea, no tiene espacio en ningún lugar. Entonces Total. es interesante cómo él resuena con esa energía, con esa experiencia. Bueno, ahora vamos a ver a la criatura. A la criatura que, recuerden, no tenemos hora de nacimiento, entonces no podemos ver casas. No, lo que sí es un hecho es que la luna todo el día estuvo en Piscis, entonces este chico tiene la luna en Piscis, pero de ahí en fuera no podemos jugar con las casas, ¿va? Las casas, pues no se pueden, poner, ¿no? Pero me parece que este chico que está pasando por su retorno nodal inverso. Me parece que, o sea, creo que es como tremendo ver también cómo le va a ir de bien, porque no hay que olvidar que Júpiter todavía le falta un poco para que toque a su Venus, ¿no? Por tránsito, que me parece que está, este, sensacional. Y tú ¿te acuerdas que me comentaste lo del Quirón? Y ese Quirón está cuadrado a Venus. Quirón en Libra me llama muchísimo la atención para este chico porque primero él es guapísimo, o sea, Guapísimo. y Libra está muy relacionado con la belleza, las proporciones, la simetría,
Parece un tallado en mármol, o sea, las facciones de Sí. él parecen talladas en mármol. Pero ese Quirón en Libra podría indicar que hay algo con la estética, con no sentirse muy atractivo o con apreciar otro tipo de belleza, que termine siendo él, este tipo tan guapo, la encarnación de esta criatura que es físicamente terrible. Me parece como muy apropiado para ese Quirón en Libra, ¿no? Sí, porque aparte está haciendo una T cuadratura, porque también está cuadrado a Neptuno y tiene la oposición Venus-Neptuno, entonces sí tiene esta T cuadratura que está, este, la verdad, súper interesante y bueno, ¿no? Otra vez el eje Virgo-Piscis, la luna en Piscis, la cantidad de agua que tiene este varón para darnos y regalarnos, me parece que es interesantísima y muy lindo, ¿no? Cómo se le nota la emoción que decían que él decía que cuando lo estaban aplaudiendo, cuando presentaron esto en el Festival de Cannes, él decía, sí, sí merezco estar aquí, ¿no? ¿No? Esto es real. Sí, sí, esto es lo mío, ¿no? Esto es lo mío, cosa que me parece brillante. Porque él lo que tiene muy cañón es que tiene Saturno a 19 grados de Aries que le hace conjunción al Júpiter natal de Mary Shelley. Ella tiene Júpiter a 19 grados de Aries. Aries y el Saturno, partil, sí, Sí, perfectísimo. partil, ¿no? Está ahí como súper interesante y también recordar que la Mary tiene Venus en Libra y él tiene Marte en Libra y los dos tienen el mismo Quirón. Digo, no hacen conjunción, pero es Quirón en Libra. Mira. O sea, los dos tienen Quirón en Libra. Súper interesante, ¿no? Él tiene Júpiter en Acuario, en el grado 21. No es exacto, pero está cerca Muy del cerca. Saturno y el Plutón de Mary Shelley y de Guillermo del Toro. Sí, sí, muy cerca, muy cerca. Pero ahí, cómo vamos viendo temáticas y momentos importantes que se notan en la carta de la gente, ¿no? Porque creo que fue muy inesperado cómo lo encontraron a él. Tuvo solo, creo que 9 semanas para prepararse, ¿no? O sea, creo que muy interesante ahí como ver cómo pudo estar activo. No, la verdad no se me ocurrió, lo siento mucho, checar cuándo empezó la filmación o cuándo empezó todo este rollo. Seguramente habrá sido a partir de 2024, ¿no? Seguramente. Y eso tenía hiperactiva la carta. Esta carta tiene muchísimos planetas cardinales. Habían muchos eclipses todavía en el eje Aries, Libra y, eh, y bueno, ¿no? Muchas cosas ahí muy interesantes. Bien, además que lo que tú decías, Júpiter aquí a punto de tocar a su Venus. Bueno, sí. O sea, se ve que le va a ir muy bien a este chico. Bien, ahora vemos a Oscar Isaac, que es Víctor Frankenstein en la película actual. Tenemos a este señor Piscis, entonces volvemos a ver la temática Virgo-Piscis, tiene a Saturno en Virgo, en sextil al Saturno de Mary Shelley, que lo tiene en Cáncer. Ujú. Bueno, recordemos que no tenemos hora de nacimiento de él, así que no utilicen las casas, solo la posición de los planetas. Otra vez un tema Libra, algo Escorpio, porque no podía faltar. A mí él me da, aunque no sabemos, pero él me da como ascendente Escorpio. Él tiene un tema en su cara, en la intensidad de su mirada, que me pareciera que tiene un ascendente Escorpio o Marte en conjunción con el ascendente, pero por ahí me decantaría yo. Sí, ¿no? ¿Qué más tenemos? Aquí yo me equivoqué porque puse que estaba en retorno nodal, pero no, está en el retorno nodal inverso. Justo, ¿eh? Justo estuvo cuando se presentó la película, era su retorno nodal inverso. Justo. Pero Ya. sabes que a mí que me parece igual brutal, ¿no? O sea, que digo, wow, ve Plutón a 18 grados de Libra, haciéndole conjunción al Sol de Guillermo del Toro, pero haciéndole oposición al Júpiter
de Mary Shelley, Ujú. haciéndole oposición al Saturno de la bestia o de la criatura. Aquí otra vez la luna no sabemos si cuando nació era en Júpiter, es de que diga en Cáncer o en este Leo. Me parece muy interesante que Plutón ya estuvo en el grado 3, ¿no? De Acuario, a lo mejor ya le empezó a hacer estimular esto, pero vean cómo a este hombre igual le va a ir también bruto, ¿no? Está en pleno retorno de Júpiter. Eh, wow, ¿no? Y bueno, y las cartas hiperconectadas, y además ve ese Marte oposición Saturno natal, que lo representa también de pronto él, como de pronto se sentía muy frustrado en la película, ¿no? Le medio limitado, muy locochón, no sé, está maravilloso. Y es un sol, cuadratura Neptuno, muy interesante. Y también trígono, Urano, todos muy conectados con, bueno, muy conectado con los transpersonales, ¿no? Sí, totalmente. Eh, Estoy pensando que todo sucedió cerca de Urano, que tuvimos Mercurio, bueno, va a volver a pasar por ahí, pero en estas últimas semanas Mercurio ya pasó por aquí, Lilith ya pasó por acá, en la parte escorpiana, de una temática de la vida y la muerte, eso me llama la atención. Bueno, el Saturno de él que está encima del Stellium en Virgo de Mary Shelley, y cómo Ujú. él encarna, o sea, le da forma física a cosas que ella hizo, a su libro. ¿Qué otra cosa que me llame la atención? Me habría gustado ver, bueno, tiene Venus en Acuario, pero yo habría pensado que habría tenido algo en Acuario más cercano a las posiciones que tienen Guillermo del Toro y Mary Shelley, y en realidad no. O sea, tiene Venus en Acuario, pero no está cerca de hacer Ah, conjunto. sí, no, pero le hace trígono, por ejemplo, al Venus de esta Mary Shelley. Sí, tiene ahí como varias cosas interesantes. Si tuviéramos los ángulos, a lo mejor nos sorprenderíamos que los ángulos están Sí. muy activos en la carta de Mary Shelley o en la de Guillermo del Toro, ¿no? Sí, sí, sería muy divertido que realmente tuviera la luna en Leo porque la tendría en Trígono, que era lo que tenían ellos en Sagitario en los primeros grados. Em, Plutón de este chico y todos tenían Guillermo eh, del Toro, la luna que está ahí, que no sabemos si está en los últimos grados de Escorpio o en los primeros de Leo. Bueno, lo mismo pasa con Oscar Isaac, que no sabemos si está en los últimos grados de Cáncer o en los primeros de Leo. O sea, sí. podrían estar en trígono. Lo interesante es que él tiene, yo no soy experta en Lilith, pero ya checaste que está en Leo, le hace oposición a la Lilith de Mary Shelley. O sea, cómo están De activa. Lilith en Acuario. Sí, ¿no? Que es chistoso, ¿no? Que tenga una Lilith en Leo y que sea actor, porque a veces rechazan la fama una persona con Lilith en Leo, o sea, se va a los extremos, o realmente quiere ser el más llamativo de todos, o de alguna manera no se siente muy cómodo con esa fama, con tanta atención, o se siente demasiado expuesto. Él dentro de todo es bastante privado, o sea, no sabemos mucho de su vida privada, no está involucrado así en grandes escándalos. Me llama la atención que sea eso, exactamente una Lilith de Leo, ¿no? Sí. Ahora vamos con Mia Goth, que es la chica de la película, es como el personaje que nos conecta con, con el amor y la profundidad. Ella es la que puede ver lo que Víctor Frankenstein no puede ver dentro de la película. Y hay unos análisis bien interesantes sobre cómo se cuenta la historia en la película a través del color
donde no sé si ya la vieron, van a notar que la película es predominantemente azul, o sea, todo blancos azulados para evocar oscuridad, frío, y hay unos pequeños acentos de rojo a lo largo de la película. Vamos a ver a la mamá roja al principio y luego a ella la vamos a volver a ver de color rojo porque es como la que representa la vida dentro de toda la película, es la que enciende a Víctor Frankenstein. Para él, Aparte, ella es la mamá, la interpreta también. Interpreta a la exactamente, es mamá la y esto. misma. Que ahí yo dije, wow, Guillermo del Toro, brillante, cómo pone ay, ¿cómo se dice? El complejo de Edipo, ¿no? O sea, me parece que es brillante que la pusiera y la belleza de esta chica es un espectáculo. O sea, me parece que es muy de la época el tipo de belleza Exactamente. que tiene, me parece que es camaleónica. Igual aquí no tenemos hora de nacimiento, pero la luna también está en Piscis todo el día. O sea, ella tiene también luna en Piscis, igualito que la bestia, ¿no? Y nuevamente, súper interesante ver cómo son ciclos o son movimientos donde el Virgo Piscis está a todo lo que da, ¿no? A todo lo que da. Tiene el mismo Venus que Mary Shelley, ¿no? Ahí ve, tiene a Quirón justo que está en Virgo. Creo que en la próxima están las cartas de todos, ¿no? Ponemos ya todos, ok. Sí, yo creo que sí. A ver Bien. si se logra ver, pero ve qué Quirón, cañón, ajá, sobre el sol de Mary Shelley. Muy tremendo, muy, tremendo. y el Todos Saturno están, ajá, de Oscar Isaac. totalmente. Y ve cómo ella, que nació en la conjunción Neptuno-Urano, le está haciendo cuadratura, es la misma, bueno, no es la misma, pero le hace cuadratura a la conjunción Urano-Plutón que tiene Guillermo del Toro. O sea, hay muchas cosas donde, sobre todo ella y él y Mary Shelley tienen unas conjunciones bien interesantes y muy parecidas o muy activas, ¿no? Ay, es tremendo esto. Y como Sí, todos bien piscianos o bien virginianos. mira, tiene los nodos en Géminis y en Sagitario, son los nodos inversos a los de Exacto. Mary Shelley y Guillermo del Toro. Ujú, Bueno, ella sí tiene mucha energía Escorpio, ujú. muchísima energía Escorpio acá. Creo que su Plutón está cerca del Neptuno de Mary Shelley, si no me equivoco. No, No, el de Mary Shelley está a 8 a grados. 8. Y lo que tiene cerca es el Sol. Sí, el sol sí El está muy Sol, cerquita. y el de Guillermo del Toro, el Neptuno de él está en el grado 16, Sí. cerca del Marte de Mia Goth. Pero mi Agot igual que es Saturno en Acuario. O sea, Sí, qué a cañón. 5 grados del Saturno de Guillermo del Toro, a Y del el medio cielo de 6 grados del Mary. medio cielo y Plutón de Mary Shelley. Los nodos de todos están o iguales o en cuadratura o en eje mutable. Súper, súper, muy interesante. O sea, de verdad lo ves y dices todo haciéndoles. Y mira cómo se les nota, porque era muy lindo ver en la película la conexión entre Mía y este chiquillo, que se me olvida su Jacob. nombre, y tienen una conexión muy tremenda, ¿no? O sea, hay muchas similitudes y muchas cosas que los tienen conectados que me parece que es lo que pudo hacer que tengan tanta química en la película. Tienen el Sol en Trígono, el Sol de ella en Escorpio en el grado 2, el Sol de él en el grado 4 de Cáncer. Ese Ujú. trígono es muy lindo. Bueno, las lunas, como no tenemos hora, Misma no luna, estamos seguros, pero sí están cerca. ujú, misma luna, sí, o sea, los El Júpiter Júpiter de él, muy cerca del Saturno de ella. y además están en trígono, sí, o sea, hay muchas conexiones
¿Dónde está la Lilith de esta chica? Ah, está en Aries, mira. Acá, en Aries. Y bueno, vemos que ella es una de las cosas de Lilith en Aries cuando rechaza esa energía, es que rechaza poderosamente la agresión o como la rudeza. Ella es súper delicada durante, o por lo menos en la película se ve casi que flota, ella no camina, ella flota, es así como demasiado delicada, sus movimientos son muy elegantes. Una Lilith en Aries pues rechaza lo violento, lo brusco, sí, lo agresivo, lo tosco. Entonces lo Yo tengo podemos... Venus en Aries, que diga Lilith en Aries, perdón. ¿Tú tienes Lilith en Aries? No yo pensé que la tenías en otro... No, Pensé que la tenías en Leo, no, la tengo en Aries conjunta al Sol. conjunta al Sol. Ah, no, pero eso ya es otra expresión Sí, ya es otra cosa. Pero la tengo diferente. en Aries, El sí. Sol le da otra connotación. No, pero la Lilith de ella está allí sola. Vamos a ver si está haciendo algún trígono con algo. No sabría si con Le hace oposición al Venus, ¿eh? Al Venus esa natal. posición, bueno, refuerza esta cosa de que para ella es muy importante la belleza, los modales, la educación. En este caso puede haber un fuerte rechazo a las características arianas, sobre todo como a las más agresivas, Claro. que ya tiene una Venus en Libra, o sea, su naturaleza es buscar el balance, la armonía. Entonces, esta es una chica que probablemente suprima su rabia con toda la fuerza. Wow, sí, no, y aparte, sí, y con todo ese escorpio que tiene, ni quien lo dude, ¿no? Muy estratégica y muy chida. Pero muy hacia adentro, o sea, Y se muy hasta suprime, se adentro. guarda, se reserva, es un volcán. Sí, la verdad es que está increíble. Y ve, o sea, cómo el nodo norte de ella le hace conjunción al Plutón este, de la bestia, del chico guapo. ¿Dónde tiene el Plutón? No lo encuentro, no lo encuentro. Acá. Ahí está, a 3 grados de Sagitario y ella tiene el nodo norte a 3 grados de Sagitario. Sí, está muy tremenda. Ah, y no había notado que el Júpiter de ella estaba en conjunción con el Quirón de él, Ujú. Sí, no, hay tela, ¿eh? O sea, hay para para que salga una verlos. pareja aquí. Sí, totalmente, para verlos y así hay muchas similitudes y muchos temas bien interesantes. La verdad es que fue muy lindo ir descubriendo cómo hay similitudes y por qué de pronto hacen como tan buen equipo, ¿no? Y cómo todo nace a partir de esta bella señora que se le ocurrió escribir ese libro, ¿no? Y cómo tienen similitudes con ella. Por eso creo que pueden representarla también, o sea, la esencia de su libro. Y cómo el tema está tan vigente ahora, ¿no? Sobre todo que estamos con el nodo norte en Piscis buscando los temas de compasión, conexión, lo que nos hace humanos, lo que nos ayuda a realmente crear vínculos con lo que tenemos alrededor. Es muy pisciano todo lo que está sucediendo, tanto en sus cartas como en la película. Incluso Guillermo del Toro en las entrevistas dice que una de las cosas que más les recalcó a todos es que no trataran de controlar la película, que dejaran que la película fuera lo que quisiera hacer, Y que si algunas cosas no salían tal como se habían planificado, que no se frustraran, que fluyeran con la situación y que permitieran que la película les mostrara cuál era el camino. Más pisciano que eso, no creo que haya sí, algo. totalmente, me encanta. Y otra de las cosas que yo me acuerdo cuando la vi, a mí me impresionó mucho el barco, ¿no? Las primeras escenas con el barco y dije, pero qué belleza de barco, qué detalles, ¿no? Me encanta, cuando entran a un camarote y que se ve increíble y cuando estaba ahí checando temas de esta película, Guillermo del Toro ve que interesante, intentan usar inteligencia artificial. De hecho, cuando presentó la película en México, dijo fuck AI, ¿no? O sea, lo dijo. Y igual cuando hizo Pinocho y esta película, el trabajo artesanal, es que se le nota un chorro ese Venus en Virgo,
el trabajo artesanal, el valorar ahora sí que el trabajo de las personas y lo que hacen con sus manos es tremendo, porque intentó por todos los medios utilizar lo menos de inteligencia artificial. Todo está hecho a mano, sí, pues para darle más trabajo a la gente, ¿no? Como él decía. Me parece súper interesante porque podría uno caer tremendo en todo lo hizo con inteligencia artificial. Y no. De hecho, todo el maquillaje de la criatura es Ujú, sin efectos. ujú, Fueron muchas horas. Hay una entrevista donde él dice que eran como 7 horas de maquillaje. O sea, todas esas horas ujú. antes de realmente empezar a grabar. Sí, para todo el cuerpo eran 11 horas Ah, y para la cara nada más, creo que eran como, decía, 7. O sea, nada más 7, 6 o por ahí. Una locura, tremenda de, de el grado de precisión, de detalle, cómo hicieron el molde de este chavo que quedó increíble de su tamaño. O sea, no, de verdad, véanla. Si no la han visto, véanla y revisen que si hay actores que les gustan más, que sienten que tienen como mucha conexión, es increíble ver las cartas. ¿No? Y dices, ah, mira, esto tiene como yo, ya, por eso este me gusta, por eso este no me gusta. Y otra cosa que a mí me parece brillante y que me encanta ver es cómo vuelve a ser muy relevante la figura de alguien, incluso que ya ha fallecido, y que lo podemos ver activado por tránsito, progresión, por arco, o sea, se nota mucho. Es muy interesante. Qué lindo, ¿no? sí, bueno, les proponemos un ejercicio para jugar. ¿Qué signos le darían a los personajes de esta película? ¿Qué signos creen que tendría el doctor Víctor Frankenstein, Sol, Luna o Ascendente, de acuerdo a sus características? Los que ya leyeron el libro, los que ya vieron la película, este señor que es un científico, que es la figura del científico loco, obsesionado por Ujú. darle vida a algo que ya está muerto. ¿Qué signos le darían a la criatura? Es más, ¿cómo le asignamos signos a algo que estaba muerto y que se le dio vida de forma artificial? O sea, ¿qué le podríamos aplicar a él? ¿Cuál sería su sol? ¿Cuál sería su luna, su ascendente? Y lo mismo con el personaje de Mia Goth, que no recuerdo cómo se llama en la película, ¿qué signos tendría ella? Déjennos en los comentarios a ver qué opinan ustedes, porque nos parece muy interesante qué es lo que percibe, qué percibe cada quien cuando ve un personaje. Adiós. Adiós.